Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar del sustantivo, su definición y sus accidentes gramaticales. Empezamos haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que nombra a los nombres propios, objetos, animales, lugares y sentimientos? Muy bien, la respuesta es el sustantivo. Pero vamos a ver qué es el sustantivo. La definición y sus accidentes gramaticales. Definición del sustantivo de 4 maneras diferentes. De acuerdo a su categoría gramatical, se va a dividir en 4 criterios. El criterio morfológico, semántico, sintáctico y lexicológico. El criterio semántico nos va a decir que el sustantivo es la palabra que nombra las personas, animales, cosas, lugares, sentimientos, etc. Es aquello que nombra. Morfológicamente, es decir, cómo se divide la palabra, va a decir que es una palabra variable. ¿Qué significa variable? Va a cambiar, muy bien. Pero ¿de acuerdo a qué va a cambiar? Va a cambiar de acuerdo a los accidentes gramaticales que va a tener. Como por ejemplo el género, que son femenino y masculino, y el número, que son singular y plural. Sintácticamente, el sustantivo va a funcionar como un núcleo del sujeto. Es decir, se va a ubicar dentro del sujeto y va a ser lo más importante, el núcleo. Lexicológicamente, el sustantivo va a ser una palabra variable de inventario abierto. ¿Qué significa de inventario abierto? Bueno, significa que no se va a cerrar, que va a seguir creándose más sustantivos. Como por ejemplo ahora, ¿no? Hemos empezado a hablar de un virus que antes no era conocido, tal vez que antes no existía. Es un virus nuevo que se llama coronavirus. Es decir, este sustantivo se ha inventado, se ha creado, va a seguir agregándose a nuestra lengua. Ejemplos. Vamos a ver ahora los ejemplos. Semánticamente vamos a ver que habíamos dicho que eran los nombres. Por ejemplo, de personas, Gianmarco Signago. Por ejemplo, de cosas, mascarilla. De animales, león. De lugares, Machu Picchu. De sentimientos, alegría, tristeza, ira, entre otros. Morfológicamente, ya habíamos dicho que era de género, femenino o masculino, y de número, singular o plural. Por ejemplo, el celular. Vamos a ver a qué género y a qué número pertenece. El significa masculino, muy bien. Y el número está en singular, porque hablo de solo un celular. Sintácticamente, les había dicho que era el núcleo del sujeto. Vamos a ver en esta oración. Mis alumnos aprobaron todos sus exámenes. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quiénes aprobaron todos sus exámenes? Mis alumnos, muy bien. ¿Y qué es lo más importante de mis alumnos? ¿De quién hablo? De alumnos. Entonces alumnos va a funcionar como núcleo del sujeto. Lexicológicamente habíamos dicho que se pueden agregar nuevos sustantivos, como por ejemplo coronavirus, cancha, las redes sociales, WhatsApp, antes no existía, ahora sí existe, es un sustantivo que se agrega, entre otros. Bien, pasando a los accidentes gramaticales del sustantivo, vamos a encontrar el género. Cuando hablamos de femenino y de masculino. Muy bien, vamos a hablar del género. Ahora, va a existir una clasificación del sustantivo por medio de su género. Pero ¿cómo es esto? Muy bien, van a ir cambiando si son masculinos o si son femeninos. Tenemos varias clasificaciones.
La primera es de doble forma, que quiere decir que el sustantivo va a cambiar dos veces de acuerdo a su terminación. Es decir, va a mantener la misma raíz, pero va a tener una terminación de O y también de A, dependiendo de su género. La definición de común de dos. Esta va a hacer uso de artículos para poder expresar el género. Como por ejemplo, el, singular masculino, los, plural masculino, la, singular femenino, y las, plural femenino. Estos sustantivos no van a cambiar su estructura. Es decir, las palabras, las raíces, van a ser iguales. Y el género se va a determinar por los artículos que se le van a anteceder. Ya lo vamos a ver más adelante los ejemplos. Heterónimos. Van a ser aquellos en los cuales van a cambiar de raíz y de terminación. Es decir, para poder designar el género opuesto, voy a tener que utilizar otro lexema, otra raíz, y completamente diferente a la anterior. Epícenos. Son aquellos en los cuales el sustantivo va a necesitar de un adjetivo para determinar o para poder hacer explícito el sexo del sustantivo. Como por ejemplo, macho o hembra. Esto también se va a utilizar a los animales. O sea, es bastante común en los animales. Homónimos. Son aquellos que van a variar su significado, van a variar su artículo y de acuerdo a este artículo que varían utilizando la palabra, el, la, pero van a utilizar la misma palabra, va a variar su significado. Vamos a verlo más adelante también. Ambiguos. Son aquellos en donde el sustantivo puede tener o admitir el uso de dos géneros, tanto femenino como masculino. Es decir, si tú le cambias el artículo, el significado no va a cambiar. En cambio, en los homónimos sí, recuerdan, si tú le cambias el artículo, va a cambiar el significado. De forma fija o única. Son aquellos en donde los sustantivos no van a poseer variación de género, pues estos van a encontrarse en un significado único, no va a variar. No puedo cambiarle el género porque no tienen y no va a variar el significado por ende. Por último tenemos a los sustantivos neutros, que van a ser aquellos que se van a formar a partir de adjetivos que se van a sustantivar. Es decir, adjetivos que se van a convertir en sustantivos de los cuales puedo hablar en la oración. Estos no van a tener género y van a utilizar el artículo neutro lo. Vamos a pasar a los ejemplos. Muy bien. Tenemos al primero, que es el de doble forma. Les había dicho que eran aquellos en donde la raíz no cambia. Por ejemplo, alumno y alumna. Solo va a cambiar su terminación. O para macho y A para femenino, perdón. Masculino y femenino. Alcalde y alcaldesa. Alcalde para masculino y alcaldesa para femenino. Muy bien. Común de dos. El atleta y la atleta. Común de dos les había dicho que no cambia la raíz, no cambia la palabra, solo cambia el artículo que se le antecede. El atleta masculino, la atleta femenino. Hablo de el mismo significado. El dentista masculino, la dentista femenino. Heterónimos. Toro, voy a hablar de macho, y vaca voy a hablar de hembra. Muy bien. Aquí en los heterónimos va a cambiar completamente toda la raíz.
¿Se dan cuenta? No voy a decir toro y tora. No puedo decir eso. Tengo que decir toro y vaca. La raíz cambia. Tampoco existe el vaco, ¿no? Otro ejemplo es yerna, yerno y nuera. Yerno es masculino y nuera es femenino. Excelente. Los epícenos eran aquellos en donde se le agrega un adjetivo para determinar el género. Araña macho, araña hembra. Víctima masculina, víctima femenina. Muy bien. Homónimos eran aquellos en donde le cambio el artículo iba a cambiar completamente el significado. Por ejemplo, el cura, yo estoy hablando del sacerdote, el cura bautizó a los catecúmenos. Y la cura, voy a hablar de una solución. Se encontró la cura para el coronavirus. ¿Se dan cuenta? Cambia el significado al cambiar el artículo. En cambio, estas que son común de dos, no cambia la palabra, cambia el artículo, pero solamente le determina el género. No es que cambie el significado. No se vayan a confundir. El capital, la capital. Cuando hablo del capital voy a hablar de dinero y cuando hablo de la capital voy a hablar de una ciudad. El capital está bajando en las empresas. La capital de Perú es Lima. Ambiguos son aquellos en donde yo le puedo cambiar el artículo el o la, pero la palabra va a seguir siendo la misma, no va a cambiar de significado. El o la mar. Yo puedo decir el o la mar, el o la azúcar, el o la tilde. No cambia. De forma fija o única. Son aquellos que solo admiten un género. El calor, el diploma, el pus, la apendicitis, la apócope. Masculino, femenino. Neutros son aquellos adjetivos sustantivados, recuerden. Lo inesperado. Inesperado va a ser un adjetivo. Dulce, agrio, son adjetivos. Pero si yo le agrego lo, ya estoy convirtiéndole en un sustantivo. Lo agrio de su adiós. ¿De qué estoy hablando? De lo agrio, que fue su adiós. Se convirtió en sustantivo. Vamos a ver algunos ejemplos de acuerdo a la clasificación de su género. Ejemplos de doble forma. Hermano, hermana, poeta, poetisa, actora, actriz, maestro, maestra, gallo, gallina, cliente, clienta. Solo cambia el final. Vamos a ver otros ejemplos. Común de dos. No sufre modificación. El mártir, la mártir, el ambulante, el atleta, la atleta. Solo se le cambia el artículo. Heterónimos. Caballero, dama. Cambia toda la palabra. Caballo, yegua, toro, vaca, yerno, nuera, padre, madre, hembra, macho. Siguiente. Los epícenos. El escarabajo macho, el escarabajo hembra. Aquí se va a utilizar macho y hembra. Ejemplos en los cuales van a llevar el y ejemplos en los cuales van a llevar la. Pero siempre agregándole, como les había dicho, macho y hembra para ambos. El tiburón macho, el tiburón hembra. La jirafa macho, la jirafa hembra. Y ahora también vamos a ver los epícenos que van a ser en seres humanos. La víctima, la criatura, la persona, el monarca, el bebé, el vástago, el personaje. Los ejemplos homónimos. Aquí encontramos muchas palabras en las cuales cambia el artículo, cambia el significado de la palabra. Cuando yo hablo de, por ejemplo, el guía, voy a hablar de una persona, ¿no? El guía turístico.
La guía, voy a hablar de un papel. Por ejemplo, la guía, se me perdió la guía de comunicación. No, no encuentro la guía de comunicación. Es decir, no encuentro ese papel, ese documento. Ejemplos ambiguos, en los cuales puede admitir ambos géneros, ¿no? El dote, la dote, el calor, la calor, el mar, la mar. Sustantivos de doble forma, perdón, de forma fija. Son aquellos que no cambian. Solo se van a encontrar en masculino y en femenino. Agregándole el a los masculinos, el pus, el avestruz, el corta uñas. Y a los femeninos se le va a agregar la comezón, la hambre. Ejemplos neutros. Son aquellos adjetivos sustantivados. Lo terminado, lo empezado, lo creado. Lo creado fue arruinado. ¿Qué fue arruinado? Lo creado. Esto se está convirtiendo en un sustantivo. Pero recuerden que siempre se le va a agregar lo. Por otro lado, vamos a hablar del número, cuando existe solo uno y cuando existen varios. Cuando existe solo uno es singular y cuando existen varios es plural. Muy bien, chicos. Entonces, dentro del número vamos a encontrar palabras que siempre van a estar en género singular. Nosotros no lo podemos cambiar. Como son, por ejemplo, este, oeste, norte, sur, cenites, salud, set. Solo se van a utilizar en singular. Dentro de la clasificación del sustantivo según su género, según su número, vamos a encontrar 4 reglas principales. Por ejemplo, si la palabra va a terminar en vocal, se le va a agregar S.